Bueno, Marina, nuevamente para primiciasya.com. Sorprendió y mucho, publicamos ayer la historia que contaste, ¿no? En tu programa de radio, el día martes, si no me equivoco. Bueno, sorprendió, impactante, escalofriante, ¿por qué no? Esa aparición de Juan Carlos Calabró hacia una hermana de tu tía, ¿no? Sí, bueno, ustedes fueron los primeros en Sí. hacerse eco, así que les agradezco porque en realidad esto tuvo una enorme repercusión porque ustedes lo pusieron en la página y bueno, está bueno, a mí me parece que es una manera de que la gente siga teniendo cerca y presente a Cala, me parece que a él le gustaría. No sé, en el momento en que lo conté la verdad es que no me puse a pensar si lo tenía que contar, si no, fue cero especulativo porque mi compañero en la radio, en FM1, Ariel Wallman, sabía la anécdota porque en una reunión de producción, hablando de secciones, de temas para el programa, él propone algo vinculado a lo paranormal, Sí, llamémoslo. hay historias así Claro, historias fuertes. inexplicables. Y yo le digo, bueno, ¿quién no tiene una historia que le haya pasado directa o indirectamente? Y él me dice, yo no tengo una historia. Y le digo, yo tengo una, y se la conté. Y a él le quedó, se nota en algún lugar, y saqué el Claro, tema al aire, y bueno, como él conocía la anécdota, la terminé contando al aire, pero viste esas cosas que no te las propones, no no, estaba no, ni no. planteado, ni pautado, ni nada. Surgió, Y surgió. surgió espontáneamente, y bueno, por algo será que lo conté, qué sé yo. En mi caso lo cuento desde lo genuino, de haberlo vivido tal cual lo describo, y también porque para mí es una manera de tenerlo acá conmigo. Seguro que sí. Bueno, el anillo poderoso. ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde lo tenés el anillo poderoso hoy? Mira, estos días me está Sí. acompañando porque estuve así como medio sensible todos estos días. Ay, te lo cuento y ya lloro. Sí. Después la gente dice, ay, lloro todo el tiempo. No, Tienen razón, lloro todo el pero es una tiempo. historia fuerte, con Sí, motivo para y me está emocionarse. acompañando porque es como que también es una manera de tenerlo más cerca a Cala, ¿viste? Uno se aferra a lo que puede y a lo que tiene a mano. Así que, bueno, la anécdota tiene que ver con esto, con un llamado que recibe mi hermana, de mi tía paterna, y a su vez lo que hace mi tía en ese llamado es contarle una historia, y esta historia tiene que ver con que su hermana la había llamado a ella, es decir, la hermana de mi tía había llamado a mi tía, y le había dicho que una amiga de ella le había contado que Cala se le había aparecido en el living de su casa, que se había sentado, que estaba vestido de blanco, que estaba como inquieto, que estaba bien físicamente pero inquieto, y que le decía que él no se podía ir en paz de este mundo si el anillo poderoso no estaba en manos de Marina, que le transmitiera este mensaje a Coca. Bueno, Es llamativo porque ella no sabía de la existencia de este anillo, no, solo nadie podía ustedes, saber. obviamente en una intimidad de la familia, No, no, total. No, un porque objeto además muy preciado esta persona también, que se le aparece no la conocemos. Yo no la conozco, no sé quién es. De pero hecho, nunca las ayer, había visto. no, y yo ayer hablé con Liliana y hasta me olvidé de preguntarle el nombre, y tampoco, digamos, mejor que no lo sepa porque tampoco quiero, digamos, involucrar a Claro. nadie, porque es alguien que en definitiva nos hizo un bien en transmitir este mensaje. Y bueno, cuando la hermana de mi tía le cuenta esto a mi tía estaba trabajando, entonces le dice, mira, hablamos después. Y la hermana le seguía hablando y ella no podía cortar la comunicación y cada vez le escuchaba más fuerte. Y esto en un contexto donde en general ella ni siquiera puede hablar por Sí. celular. Y en este Claro. caso no solo no podía cortar, sino que cada vez se escuchaba más fuerte. Y ella trabaja en un hospital, había Sí, ella es instrumentadora quirúrgica. Y bueno, mi tía le transmite esto a mi hermana, le dice, mira, yo no sé a qué se refiere con el anillo poderoso, ¿vos entendés? ¿Te parece que esto tiene alguna lógica? Mi hermana enseguida cae, que se refería a lo que en la familia llamamos el anillo del rating, Sí. porque es un anillo que mamá siempre usaba para ver los programas de papá, o lo usaba o lo ponía arriba del televisor, Claro. porque era como una cábala, Claro, ¿viste? traía Alguna vez lo suerte. habrá usado y justo ese día el rating se disparó sin mediar una razón. Y desde ahí lo usaba cada vez que papá estaba en la tele, pero esto te digo, Calabromas, El Contra, Campeones o lo que fuera que hiciera en la tele, ¿no? O hasta cuando iba de invitado a un programa importante, Claro. tipo Susana o Mirta. De hecho es una historia que Mirta sabe, y alguna vez incluso la habrá contado en la mesa, papá, en la mesa de Mirta, seguro que papá la contó. De hecho hoy un productor de desayuno me decía, yo me acuerdo de la historia del anillo del rating, pero hasta ahí, que había un anillo del rating. Sí, nada más. No. Bueno, entonces mi hermana le cuenta esto a mi mamá, la historia de la aparición de papá, y mi mamá, viste, bastante incrédula, se sorprende, y mi hermana le dice, ¿y vos que no sabés qué regalarle a Marina para el cumpleaños? ¿Por qué no le regalás el anillo? Quizás lo que papá hubiera querido. Claro. No sé cómo Ileana convence a mamá de que me regale el anillo para mi cumpleaños. Digo no sé cómo porque es un anillo del que mamá no se hubiera despegado nunca.
no por el valor material, No, sino afectivo. porque era el más importante de sus anillos en términos afectivos. Conclusión, me regala el anillo para mi cumpleaños. El día después de mi cumpleaños que me regala el anillo, Iliana me cuenta esta historia y me cuenta que papá se había vuelto a aparecer con esta señora y estaba mucho más tranquilo y le había agradecido su intermediación y le dijo: ahora me puedo ir en paz de este plano porque el anillo está donde quiero que esté, está en manos de Marina, que es la que lo necesita. Sí. Ahora, la imagen bueno, no me decís que no pudiste hablar con esta persona, pero la imagen de tu papá se apreció, digamos, un aspecto físicamente Corpóreo, hablando. sí, corpóreo, lo vio. Ahí en línea, sí. El Lo vestido de vio. blanco, decía. Sí, obviamente esta persona es alguien que tiene una sensibilidad. Pero no es un especial. sueño. No fue en sueños, fue una aparición. Una aparición. Qué sé yo, la verdad es que tampoco. ¿Y por qué crees que aparece? Tampoco quise hablar con Sí. esta persona. ¿Vos crees, obviamente, en estas cosas? Yo no creo en nada. Ah. Digamos, creo en esta historia Porque porque te no hay pasó. manera de que sea mentira, porque me pasó y porque además cada vez que la cuento me emociona y eso quiere decir que hay algo de él que está queriendo que lo crea. Así que creo porque es creer o reventar. Pero no es que yo sea una persona ni espiritual, esotérica, ni que crea en el O sea, más allá. No claro, tengo muy claro qué hay ¿No más querés allá de tener un esto. contacto con esta persona para tener, digamos, un acercamiento espiritual con tu papá? O... Me alcanza con esto. Con Me eso. alcanza con esto. Además a mi viejo lo tengo siempre conmigo. Y bueno, y ahora cada vez que lo extraño tengo el anillo, me lo pongo. ¿Y cómo reaccionaría vos o alguien de tu familia más directa, digamos, a vos, a Iliana o a Coca si le pasara esto? Que se aparezca así Juan Carlos. No sé. Creo que con emoción y con esto de tratar de abrir la mente y de no buscar razones o racionalización para algo que no es racionalizable, porque No. esta señora nunca No hay pudo explicación, saber de sí. este anillo, menos pudo saber que me lo habían regalado finalmente. O sea, le podés dar las vueltas que quieras, pero no tiene lógica, es creer o no creer. Y yo elijo creer porque siento que, primero que, ayer me decía Chiche Helbun, es algo muy de Cala lo que pasó. Claro. Esto de necesitar poner las cosas en orden y asegurarse En su de lugar. que estés bien y asegurarse de que estás cuidada. O sea, en ese sentido me dice muy propio Él de siempre lo destacó en la entrevista que compartían. Yo me acuerdo cuando habían ido un día al programa de Susana, había ido con vos, con Iliana, siempre se preocupó, obviamente. Eran sus dos pilares en la vida. Obvio, Coca, Iliana y yo. Así que la verdad es que Iliana me la contó una sola vez esta anécdota. Se me pueden escapar detalles Sí. ¿entendés? Y nunca quise ni que me la vuelvan a contar ni ahondar mucho más porque quiero quedarme con esto. Esto es lo que a mí me sirve y además es como tan impactante que te digo, Y no necesito más. cada vez que miras el anillo, lo tenés ahí en tus manos, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué pensás cada vez que lo miras? Lo siento conmigo, a él. No quiero llorar. Sentís una conexión directa. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias por hacerse eco de la historia y la verdad es que ni yo la creería si no me hubiera tocado tan Seguro. de cerca, pero evidentemente los que nos dejan de Por alguna algo manera están y nos acompañan. A veces con estas historias mágicas y a veces, no sé, como una voz en nuestra cabeza o apareciéndose en sueños, pero algo de esto debe haber. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marina, nuevamente para primiciaya.com. Sorprendió y mucho. Publicamos ayer la historia que contaste, ¿no? En tu programa de radio el día martes, si no me equivoco. Bueno, sorprendió, impactante, escalofriante, ¿por qué no? Esa aparición de Juan Carlos Calabró hacia una hermana de tu tía, ¿no? Sí, bueno, ustedes fueron los primeros en hacerse eco, así que les agradezco porque en realidad esto tuvo una enorme repercusión porque ustedes lo pusieron en la página y bueno, está bueno, a mí me parece que es una manera de que la gente siga teniendo cerca y presente a Cala, me parece que a él le gustaría. No sé, en el momento en que lo conté la verdad es que no me puse a pensar si lo tenía que contar, si no, fue cero especulativo porque mi compañero en la radio, en FM1, Ariel Wallman, sabía la anécdota,
Porque en una reunión de producción, hablando de secciones, de temas para el programa, él propone algo vinculado a lo paranormal, llamémoslo. Sí, historias así. Claro, fuertes. historias inexplicables. Y yo le digo, bueno, ¿quién no tiene una historia que le haya pasado directa o indirectamente? Y él me dice, yo no tengo una historia. Y le digo, yo tengo una, y se la conté. Y a él le quedó, se nota en algún lugar, y saqué el tema al aire, y bueno, como él conocía la anécdota, la terminé contando al aire, pero viste esas cosas que no te las propones, no estaba ni planteado, ni pautado, ni nada. Surgió espontáneamente, y bueno, por algo será que lo conté, qué sé yo. En mi caso lo cuento desde lo genuino, de haberlo vivido tal cual lo describo, y también porque para mí es una manera de tenerlo acá conmigo. Seguro que sí. Bueno, el anillo poderoso. ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde lo tenés el anillo poderoso hoy? Mira, estos días me está acompañando porque estuve así como medio sensible todos estos días. Ay, te lo cuento y ya lloro. Sí. Después la gente dice, ay, lloro todo el tiempo. No, pero es una historia fuerte, con sí, motivo para y me emocionarse. Está acompañando porque es como que también es una manera de tenerlo más cerca acá, ¿viste? Uno se aferra a lo que puede y a lo que tiene a mano. Así que, bueno, la anécdota tiene que ver con esto, con un llamado que recibe mi hermana, de mi tía paterna, y a su vez lo que hace mi tía en ese llamado es contarle una historia, y esta historia tiene que ver con que su hermana la había llamado a ella, es decir, la hermana de mi tía había llamado a mi tía, y le había dicho que una amiga de ella le había contado que Cala se le había aparecido en el living de su casa, que se había sentado, que estaba vestido de blanco, que estaba como inquieto, que estaba bien físicamente pero inquieto, y que le decía que él no se podía ir en paz de este mundo si el anillo poderoso no estaba en manos de Marina, que le transmitiera este mensaje a Coca. Bueno, es llamativo porque ella no sabía de la existencia de este anillo, no, solo ustedes, obviamente en una intimidad de la familia, un objeto muy preciado también. Esta persona que se le aparece, no la conocemos, yo no la conozco, no sé quién es. Pero nunca las habías visto. No, y yo ayer hablé con Liliana y hasta me olvidé de preguntarle el nombre, y tampoco, digamos, mejor que no lo sepa porque tampoco quiero, digamos, involucrar a nadie, porque es alguien que en definitiva nos hizo un bien en transmitir este mensaje. Y bueno, cuando la hermana de mi tía le cuenta esto a mi tía estaba trabajando, entonces le dice, mira, hablamos después, y la hermana le seguía hablando y ella no podía cortar la comunicación y cada vez le escuchaba más fuerte. Y esto en un contexto donde en general ella ni siquiera puede hablar por celular. Y en este caso no solo no podía cortar, sino que cada vez se escuchaba más fuerte. Y ella trabaja en un hospital, había. Sí, ella es instrumentadora quirúrgica. Y bueno, mi tía le transmite esto a mi hermana, le dice, mira, yo no sé a qué se refiere con el anillo poderoso, ¿vos entendés? ¿Te parece que esto tiene alguna lógica? Mi hermana enseguida cae, que se refería a lo que en la familia llamamos el anillo del rating, porque es un anillo que mamá siempre usaba para ver los programas de papá, o lo usaba o lo ponía arriba del televisor, porque era como una cábala, ¿viste? Alguna vez lo habrá usado y justo ese día el rating se disparó sin mediar una razón. Y desde ahí lo usaba cada vez que papá estaba en la tele, pero esto te digo, Calabromas, El Contra, Campeones o lo que fuera que hicieran la tele, ¿no? O hasta cuando iba de invitado a un programa importante, tipo Susana o Mirta. De hecho es una historia que Mirta sabe, y alguna vez incluso la habrá contado en la mesa, papá, en la mesa de Mirta, seguro que papá la contó. De hecho hoy un productor de Desayuno me decía, yo me acuerdo de la historia del anillo del rating, pero hasta ahí, que había un anillo del rating. Sí, nada más. No. Bueno, entonces mi hermana le cuenta esto a mi mamá, la historia de la aparición de papá, y mi mamá, viste, bastante incrédula, se sorprende, y mi hermana le dice, ¿y vos que no sabés qué regalarle a Marina para el cumpleaños? ¿Por qué no le regalás el anillo? Quizás es lo que papá hubiera querido. Claro. No sé cómo Iliana convence a mamá de que me regale el anillo para mi cumpleaños. Digo no sé cómo porque es un anillo del que mamá no se hubiera despegado nunca. No por el valor material, no, sino afectivo. porque era el más importante de sus anillos en términos afectivos. Conclusión, me regala el anillo para mi cumpleaños. El día después de mi cumpleaños que me regala el anillo, Iliana me cuenta esta historia y me cuenta que papá se había vuelto a aparecer con esta señora y estaba mucho más tranquilo y le había agradecido su intermediación y le dijo, ahora me puedo ir en paz de este plano porque el anillo está donde quiero que esté, está en manos de Marina, que es la que lo necesita. Sí. Ahora, la imagen de bueno, no me decís que no pudiste hablar con esta persona, pero la imagen de tu papá se apreció, digamos,
un aspecto físicamente Corpóreo, hablando. sí, corpóreo, lo vio. Ahí en línea, sí. El Lo vestido de vio. blanco decía. Sí, obviamente esta persona es alguien que tiene una sensibilidad. Bueno, no es un especial. sueño. No fue en sueños, fue una aparición. Una aparición. Qué sé yo, la verdad es que tampoco ¿Y por qué indagué crees que mucho, aparece? tampoco quise hablar con Sí. esta persona. ¿Vos crees, obviamente, en estas cosas? Yo no creo en nada. Ah. Digamos, creo en esta historia Porque porque te no hay pasó. manera de que sea mentira, porque me pasó y porque además cada vez que la cuento me emociona y eso quiere decir que hay algo de él que está queriendo que lo crea. Así que creo porque es creer o reventar. Pero no es que yo sea una persona ni espiritual, ni esotérica, ni que crea en el O sea, más allá. No tengo muy claro qué hay más ¿no querés allá de tener un esto. contacto con esta persona para tener, digamos, un acercamiento espiritual con tu papá? O... Me alcanza con esto. Con Me eso. alcanza con esto. Además a mi viejo lo tengo siempre conmigo. Y bueno, y ahora cada vez que lo extraño tengo el anillo, me lo pongo. ¿Y cómo reaccionaría vos o alguien de tu familia más directa, digamos, a vos, a Iliana o a Coca si le pasara esto? Que se aparezca así Juan Carlos. No sé. Creo que con emoción y con esto de tratar de abrir la mente y de no buscar razones o racionalización para algo que no es racionalizable, porque No. esta señora nunca No hay pudo explicación, saber de sí. este anillo, menos pudo saber que me lo habían regalado finalmente, o sea, le podés dar las vueltas que quieras, pero no tiene lógica, es creer o no creer, y yo elijo creer.